Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar lo más sintéticamente posible de la crisis del petróleo de 1973. ¿De qué se trató esta crisis? Fue un acontecimiento histórico por el cual la OPEP dejó de venderle petróleo a Estados Unidos y sus aliados que estaban protegiendo a Israel en el conflicto de Medio Oriente. ¿Cuáles fueron las causas que generaron esta crisis del petróleo? Primero, cuando Nixon salió del dólar convertible, que venía del acuerdo de Bretton Woods de 1944, comienza a devaluarse la moneda. Nixon decide salir, por motivos que pueden profundizar en otro video, el 15 de agosto de 1971. En 1971 la moneda norteamericana se devalúa aproximadamente un 8%. Producto de esta debilidad y de una serie de conflictos, ya hay una desconfianza en el sistema y en el sistema capitalista tal cual se lo conocía en ese momento como también asociado al estado de bienestar. Tenemos que además sumarle la causa principal y lo que desata el conflicto, y es que en 1967 se produjo en Israel, Israel generó la Guerra de los 6 días, en las cuales tomó, entre otros territorios, las alturas del Golán en Siria y la península del Sinaí en Egipto. El Consejo de Seguridad solicitó que Israel devolviera estos dos territorios a través de una resolución, la 242, que Estados Unidos puntualmente vetó. Este veto hizo que los musulmanes obviamente sintieran a Estados Unidos y vieran a Estados Unidos como un enemigo. Producto de la crisis de la guerra de los 6 días, se produce como represalia en 1973, en octubre, lo que se conoce con el nombre de la guerra del Yom Kippur, que esta vez la llevan adelante Siria y Egipto, tratando de recuperar esos dos territorios que tenía en este momento Israel. No tienen mucha suerte en cuanto al conflicto, porque en principio ganan, pero después, son repelidos por las fuerzas de Israel, apoyadas por el armamento norteamericano, lo que hace que se desate la crisis del petróleo, ya que Arabia Saudita se reúne junto con la OPEP, decide usar el petróleo como un arma. De esta manera, sabiendo que la economía norteamericana y la europea en general dependía del petróleo, deciden limitar la venta o eliminar las ventas o parar las ventas de petróleo hacia sus países. Como consecuencia de ello, el precio del petróleo obviamente sube mucho y pasa de 2,90 el barril de petróleo que estaba a mediados del 73 a casi $12 en diciembre del 73. Con lo cual, obviamente, se generó una situación de desabastecimiento en los países centrales. Como consecuencia de esta crisis, podemos nombrar un periodo de inflación muy alto para la economía de Estados Unidos puntualmente y para las de Europa también. Por ejemplo, Gran Bretaña llegó a tener el 27% de inflación anual, que era muchísimo para Gran Bretaña, y Estados Unidos tocó picos del 14%. Además, se produjo lo que se conoce con el nombre de stagflación, que era inflación por aumento en el nivel general de precios y además baja en la actividad económica por falta de un insumo fundamental. Cumpliendo con la premisa de que toda crisis es una oportunidad, Estados Unidos usa esta crisis para poder retomar nuevamente la confianza en el dólar, cuestión que logra en 1975 a través de la aparición del petrodólar. ¿De qué se trataba esto? Estados Unidos llega a un acuerdo con la familia de Arabia Saudita, que gobernaba Arabia Saudita en ese momento, por el cual deciden que todo el comercio que se realizara a través de la OPEP en cuanto a la compra-venta de petróleo, se tenía que realizar sí o sí en dólares. Entonces, de esta manera, Estados Unidos se asegura una demanda constante de los dólares, lo que le volvía a dar estabilidad a su moneda, no de acuerdo a las reservas que tuvieran en Fort Knox, sino de acuerdo al comercio de
del petróleo. Y la última consecuencia que puedo nombrar de esta crisis del petróleo es que se empiezan a buscar fuentes alternativas de uso de energía, gracias a lo cual se le pone una especie de techo al precio del barril de petróleo. ¿Por qué? Porque vos podías o usar fracking, que es el método nuevo de obtención del petróleo de las piedras, con mal uso del agua, pero bueno, era una alternativa que tiene un costo más elevado, pero le ponía un techo. Y además el uso de otro tipo de energía, como podía ser la energía solar o la energía de las olas, o depende en qué lugar y qué recurso natural renovable nosotros pudiéramos utilizar. Así vemos en este ejemplo cómo nuevamente política y economía se entrecruzan. Espero que haya sido suficientemente clara la explicación y nos vemos en otros videos de economía política y de mi canal. Eso.